erradicar la violencia o por lo menos a atenuarla en las relaciones humanas y que cree un marco dentro del cual es posible dar una batalla eficaz contra la marginación, contra la explotación, contra los abusos y las injusticias y encaminar a una sociedad a ese ideal imposible de alcanzar, desde luego, que es el de la felicidad. Si quieren, tengo una primera cuestión para plantear. Bueno, primero quiero agradecer a la Fundación y a Gerardo, por supuesto, esta invitación que me honra. Realmente me gusta mucho que me hayan invitado. Y la verdad que venía con toda la intención de tratarte de usted, Mario, pero en este ratito que estuvimos juntos ya te vi tan sencillo y accesible que se me fue el usted, digamos, lo perdí. Así que te voy a tutear como hacemos los argentinos con tanta facilidad. Todos sabemos que fuiste candidato a presidente en tu país. Desde esa perspectiva me gustaría plantearte uno de nuestros grandes temas actuales, que es cómo lograr mayor participación en las cuestiones públicas, o por lo menos lograr una participación de mayor calidad, ¿no? Creo que coincidiremos en que es necesario superar la comodidad de la indignación, de la crítica, del reproche. Sabemos que la crítica no sirve, no es un aporte. Hablar mal del gobierno no es un aporte a la política de un país, es más bien una satisfacción personal que uno se da, ¿no?, en términos íntimos. Me gustaría saber cómo fue para vos dar ese paso de involucración, de ser un intelectual a meterte en la cosa pública de una manera tan decidida y protagónica, si estás satisfecho de haberlo dado, y también de qué manera, qué podrías ofrecernos como idea o como perspectiva a los que estamos interesados en que haya más aportes de ese tipo en la cosa pública. Mira, yo me vi en cierta forma empujado por las circunstancias a hacer política activa. Siempre había hecho política desde joven. La había hecho como escritor, como intelectual, escribiendo, polemizando, defendiendo ciertas ideas, criticando otras, pero la verdad es que nunca pensé hacer política profesional, disputar por cargos públicos en elecciones, porque simplemente no era esa mi vocación. Pero siempre pensé, y creo que en eso la influencia de lo que fue el existencialismo, las ideas de Sartre, la necesidad de que el escritor se comprometiera, que participara en la vida cívica, a mí me marcaron muchísimo. Y esa fue la razón por la que estuve siempre dentro de la política, pero desde la perspectiva de un intelectual. Ahora, el año 1987 en el Perú pasó algo excepcional. El presidente democráticamente elegido de entonces, Alan García, que practicaba en este primer gobierno un populismo, del que afortunadamente en su segundo gobierno se arrepintió, decidió nacionalizar todo el sistema financiero, los bancos, las compañías de seguros, todas las empresas financieras del país, algo que pues me pareció iba a ser una catástrofe para el Perú desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde luego, pero también desde el punto de vista político, porque iba a darle al gobierno un poder económico de tal naturaleza que podía permitirle eternizarse en el poder y prácticamente tener el control de la vida política a través de chantajes económicos, de prebendas económicas. Y entonces pues protesté sin muchas esperanzas de que estas protestas que hicimos, grupos pequeños de amigos, tuvieran éxito, ¿no? Los banqueros son impopulares en el mundo entero, se los identifica siempre con el egoísmo, con la explotación capitalista, así que me pareció que esta medida de Alan García iba a tener un gran respaldo popular. Ante nuestra gran sorpresa, los primeros en protestar no fueron los banqueros, que trataron de negociar con Alan García discretamente, sino los empleados de los bancos y de las aseguradoras, es decir, las empresas amenazadas de estatización. La idea de convertirse en funcionarios públicos, de que sus cargos estuvieran sometidos a los devaneos de la vida política, los asustó y se lanzaron a las calles en pequeñas manifestaciones espontáneas, lo que a nosotros nos dio un gran optimismo, no lo esperábamos. Y entonces se nos ocurrió pues convocar una manifestación en Lima
que tuvo un éxito extraordinario, y luego entonces hicimos manifestaciones en Arequipa, en Piura, en Iquitos, y la verdad que utilizando todos los recursos de la democracia conseguimos parar la ley de la estatización. Bueno, eso creó un movimiento que yo en cierta forma había dirigido sin quererlo y sin saberlo. Y así nació la idea de darle a este movimiento circunstancial una permanencia y presentar mi candidatura a la presidencia de la República. Fueron 3 años de una experiencia completamente inédita en mi vida. Eran años muy difíciles para el Perú, eran los años en que Sendero Luminoso, este movimiento maoísta extremo, había declarado la guerra revolucionaria, también el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El terrorismo hacía estragos, la lucha antiterrorista también hacía estragos, 70.000 muertos padeció el Perú en los años del terrorismo, y hacer campaña electoral en este contexto pues era terrible por la violencia, por los muertos, por los desaparecidos. Fue una experiencia en realidad profundamente dolorosa e ingrata, pero al mismo tiempo extraordinariamente instructiva, porque allí descubrí que una cosa es la política vista desde un escritorio, donde uno ve lo mejor de la política como idea, la política como proyecto, la política como ilusión, y otra cosa muy distinta, la política día a día, en la calle, en un proceso electoral, donde aparece, bueno, también aparece lo mejor del ser humano, el idealismo, la generosidad, que la vi materializada en mucha gente, pero también aparece lo peor del ser humano, porque el poder tiene ese efecto de sacar los peores vicios, las peores mezquindades, las peores crueldades de que es capaz el espíritu humano. Así que fue una experiencia enormemente instructiva, que no lamento, pero que desde luego no repetiría. Ahora bien, esa experiencia, por ingrata que fuera, no cambió mi manera de pensar respecto a un asunto, que es absolutamente indispensable que todo el mundo participe en política. Creo que uno de los dramas de la democracia en América Latina es que la mejor gente suele darle la espalda a la política. Los jóvenes más brillantes, los más estudiosos, los más creativos, no suelen dedicarse a la política porque ven a la política con desprecio. La política es considerada una cosa sucia, la política es considerada una cosa de pillos, y entonces es un círculo vicioso, porque si la política es eso y los mejores se apartan y solamente los peores hacen política, pues la política efectivamente se va degradando, se va envileciendo. Por eso, digamos, creo que nosotros, los liberales, tenemos la obligación de incitar a los jóvenes a hacer política, de convencerlos de que si no hacen política, entonces no tienen derecho a protestar, que si ven que las cosas andan mal y quieren que las cosas cambien, no hay otra manera que hacer política, que entrar en ese mundo que efectivamente en muchos sentidos es sucio, y limpiarlo. Y la manera de adecentar la política es empujando a la gente decente a hacer política. Y si queremos que la política se levante, ¿no es cierto?, de lo pedestre y alcance un nivel de autenticidad y de creatividad, es importante que quienes tienen ideas, quienes tienen una formación y unos conocimientos que permiten justamente enfrentar de una manera creativa los problemas, hagan política. Creo que ese es algo absolutamente fundamental si queremos que América Latina no solamente tenga democracia, sino que nuestras democracias superen las condiciones bastante lamentables en las que la mayoría de los países latinoamericanos pues transcurre la vida democrática, ¿no? Marcos. Antes de hablar quisiera decir unas palabras, como nos enseña el conocido lugar común. Al llegar a este seminario que celebra la boda de plata de la Fundación Libertad, me dijeron que junto con Alejandro Rosichner tenía que presentar a Mario Vargas Llosa. Y se aparecía como un desafío muy difícil, muy pesado. Es difícil presentar a alguien que uno no conoce, pero si lo conoce es más difícil todavía. Y esto me hizo recordar una anécdota de Einstein, a quien se le pidió
que resumiera en pocas palabras su teoría de la relatividad. Einstein mira y dice, bueno, en pocas palabras. Dice, sí, algo breve, resúmalo en pocas palabras. Dice, bueno, yo se lo voy a decir en pocas palabras, si usted también en pocas palabras me explica cómo se hace un huevo frito. Pero teniendo en cuenta que yo no sé qué es un huevo, qué es el aceite, qué es la sartén y qué es el fuego. Después que me enseñe todo lo que es eso, sabré cómo se hace un huevo frito. Esto pasa con Mario Vargas Llosa. Tenemos que haber leído sus libros, tenemos que haber leído sus escritos, sus artículos, tenemos que haber conocido su trayectoria vital tan variada, tan vasta, su contacto con las figuras más importantes de la cultura de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Las dificultades con que él tuvo que luchar al enfrentarse con desafíos intelectuales que lo obligaban a revisar ideas y pensamientos. Todo esto evidentemente nos pone frente a una persona de extraordinaria complejidad. Y a mí me causa, yo le diría francamente, fastidio, cuando algunos quieren dignificarse o elevarse, diciendo, no estoy de acuerdo con todo lo que piensa Vargas Llosa. Y yo digo, ¿y vos quién sos? ¿Qué hiciste? ¿Qué vivís? Y ahora formularé una preocupación, que a ver si Mario nos puede ayudar a esclarecer. La palabra liberalismo, que deriva de una cosa tan bella como la libertad, por lo menos en América Latina y mucho en Argentina, se ha degradado. Así como recién dijiste que se degradó la política, la palabra liberalismo se ha satanizado. Decir que uno es liberal es como decir que uno es un insensible, que no le importa la pobreza, que solo quiere ganancias fáciles, que es un destructor de la sociedad. Yo recuerdo que en 1983, a principios de 1983, cuando estaba la lucha ya franca para recuperar la democracia, pero estaba el gobierno militar todavía, me habían invitado a unas conferencias en Estados Unidos y yo allí comencé a hablar de la figura de Raúl Alfonsín y hablaba del Partido Radical. Y la gente estaba como asombrada y en silencio, porque cada vez que yo decía el Partido Radical, yo notaba algo extraño. Cuando terminé de hablar, los que organizaban me dicen, Marcos, no diga más radical. ¿Pero por qué? Porque radical es lo extremo, es lo fanático. Hoy dirían lo talibán. ¿Y qué tengo que decir? Que usted es liberal. Bueno, porque claro, el liberal es aquel que es progresista, que es abierto, que es amplio, que es democrático, que es flexible, que acepta el disenso. Pero esa palabra liberalismo se ha ido deformando y destruyendo como consecuencia de acontecimientos que todos podemos verificar. En cambio hay otra palabra que se ha sacralizado, a pesar de haber estado asociada a lo peor de la historia del siglo XX, que es la palabra socialismo. La palabra socialismo estaba atada a una palabra previa que es nacional, y es el nacionalsocialismo, y sabemos lo que eso significa. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue una dictadura que duró 70 años, con gulags, con genocidios, con persecución política, con la creación de fuerzas de persecución, de seguridad, de espionaje, desalmadas, de una total obliteración del pensamiento crítico, de considerar a la sociedad y a los creadores como imbéciles, donde algunos iletrados como Zdanov era el que determinaba qué es la buena ópera, qué es la buena sinfonía y qué es la buena novela. Ese era el nivel que existía en la Unión Soviética, un país socialista. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, los países del Este se llamaron también socialistas y para colmo democracias socialistas, con una gran mentira. Y sin embargo, la palabra socialismo no es cuestionada y no es considerada una palabra que fue malversada, porque yo no estoy en contra del socialismo, pero la palabra socialismo fue malversada y sin embargo persiste, existe. Y no se la descalifica como se descalifica la palabra liberalismo.
Esto es interesante también porque en la historia del siglo XX hay personajes que son absolutamente detestados. Por lo menos yo creo que 99,99% detesta a Hitler. Hay algunos que todavía no. Pero de Stalin no se habla. Y Stalin no fue un asesino menor. No fue un asesino menor. Entonces aquí nos encontramos con un desafío muy grande. Y es, ¿debemos cambiar la palabra liberalismo por otra palabra? Porque el liberalismo ha sido aparentemente utilizado por sectores que no merecerían llamarse liberales. Hubo dictaduras militares que se llamaron liberales. Hubo un peronismo en la década del 20 aquí, que fue, digamos, el director de orquesta de una gran farándula y una gran destrucción del país, que se llamó liberal, el menemismo. Entonces nos encontramos con diversas presencias liberales que han contribuido a descalificar la palabra. Y hoy en día es claramente firme la presencia de un desprestigio de la palabra liberalismo. Entonces, lo que yo te pido, si nos puedes ayudar a pensar, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Cómo limpiamos al liberalismo de todo lo que se le fue acoplando y lo fue distorsionando y maquillando mal, quitándole su esencia estrictamente positiva? Defender la libertad, defender el pluralismo, defender el disenso, defender la creatividad humana, defender los derechos individuales, defender las instituciones. Todo eso es liberalismo y sin embargo la palabra liberalismo tiene estas grandes dificultades. Sí, Marcos, en efecto, la palabra liberalismo ha sido desnaturalizada y ha sido esta una de las grandes victorias de las ideologías totalitarias. Desnaturalizar una palabra que estuvo asociada desde su origen a la idea de la libertad, es decir, a uno de los valores fundamentales del progreso y de la civilización. Los liberales pues no constituimos una ideología, ¿no? Es decir, ese tipo de religión, ¿no? Laica, cerrada sobre sí misma, dogmática. El liberalismo no es nada de eso, el liberalismo es una doctrina abierta y por eso hay muchas versiones del liberalismo. Basta asistir a conferencias, a congresos liberales y ver que las rencillas entre los liberales son enormes y que los puntos de vista son discrepantes, a veces en la mayoría de los casos, en tanto que el denominador común es bastante escueto. Pero lo fundamental del liberalismo está en ese denominador común, en la idea que la libertad es una sola, que la libertad es indivisible y que quienes pretenden dividir la libertad no son ni pueden ser liberales. Los liberales creen que el progreso resulta del desarrollo y la progresión de la libertad en todas sus manifestaciones. La libertad económica, la libertad política, la libertad individual, la libertad social, la libertad artística. Y no admiten ni pueden admitir que exista una libertad económica y que no exista al mismo tiempo una libertad política, porque eso no es ni puede ser liberalismo. Desde luego es ridículo. En América Latina efectivamente ha habido dictaduras militares que porque abrían un poco la economía eran llamadas liberales. Al mismo tiempo encarcelaban al opositor, establecían sistemas de censura, desaparecían o mataban. Bueno, eso no tiene nada que ver con el liberalismo y ningún liberal puede reconocerse en semejante caricatura. Pero el liberalismo ha sido una fuerza de ideas que está detrás de todos los grandes progresos de la humanidad. El liberalismo acabó con el despotismo. El liberalismo es la fuerza que derrota las dictaduras, las satrapías, los regímenes obsoletos que se consideraban de origen divino y que convertían a los monarcas en seres absolutamente supremos cuya voluntad
era ley. El liberalismo predica la igualdad de los seres humanos, combate contra la esclavitud, combate contra el dogmatismo. El liberalismo defiende la idea de coexistir en la diversidad. Esa es una idea relativamente reciente. En la humanidad, en el pasado, había una idea, y esa idea se imponía, y quien no la compartía, o desaparecía o se callaba. El liberalismo establece ese principio absolutamente fundamental de que mi verdad puede estar impregnada de errores y que la verdad de otros, que no es la mía, puede contener elementos que enriquezcan la mía, y que por lo tanto es indispensable que coexistamos en esa diversidad de ideas. Y gracias a eso disminuyó la violencia de una manera absolutamente extraordinaria en una historia que, recordemos, ha estado llena de cadáveres de quienes disentían, de quienes se atrevían a no creer lo que el poder quería que creyéramos. Y eso es la civilización. La civilización es esa coexistencia en la diversidad, que es el principio de la coexistencia democrática, de la coexistencia democrática, y que es uno de los grandes logros, de los grandes hallazgos del liberalismo. El liberalismo crea al individuo. El individuo no existía hasta hace relativamente poco tiempo en la historia. El individuo era parte de una masa que los dictadores, los amos de la sociedad modelaban a su antojo, y no había manera de escapar a esa masa porque el sistema no lo permitía. El liberalismo crea al individuo y lo crea como un ser con derechos soberanos que deben ser respetados. El principio de los derechos humanos nace de esa idea, de que un individuo tiene derecho a una existencia propia y tiene derecho a elegir su propia vida en un marco de diferencias en la que, a fin de establecer esa coexistencia, todos renunciamos un poco al sectarismo, al dogmatismo, a la intolerancia. Eso es el liberalismo. Eso es lo que representa el pensamiento liberal, y eso es lo que uno encuentra en los libros de los grandes clásicos, desde Adam Smith, desde John Stuart Mill, hasta los pensadores contemporáneos. Isaiah Berlin, por ejemplo, desgraciadamente no muy conocido en nuestra lengua, uno de los grandes pensadores modernos y un maestro de tolerancia. Isaiah Berlin, un letón exiliado en Inglaterra que escribió en inglés y que fue uno de los grandes prosistas y pensadores de la lengua inglesa, escribió gran parte de su obra no sobre pensadores liberales, sino quienes pensaban diferente a él, haciendo grandes esfuerzos para comprenderlos y ver qué cosas se podía rescatar, incluso en los pensadores más dogmáticos, más intolerantes, en los pensadores precursores del fascismo, por ejemplo. Los estudió cuidadosamente para ver qué había en ellos que podía ser rescatado dentro de ese criterio liberal de tolerancia y de coexistencia en la diversidad. Nosotros en América Latina, un continente que a lo largo de su historia se ha desangrado por la intolerancia, cuando nosotros miramos atrás, desde cualquiera de los países que conforman América Latina, ¿qué cosa vemos? Vemos muertos, vemos seres inocentes destruidos por la intolerancia, por las dictaduras militares, por las estúpidas guerras civiles o las guerras entre naciones, no menos estúpidas que las guerras civiles, y todas nacidas de la intolerancia, del sectarismo, de esa violencia absolutamente feroz que es la gran protagonista de la historia latinoamericana. ¿Cuál es el mejor escudo contra esa violencia? ¿Cómo podemos erradicarla de una vez por todas? Precisamente practicando esas virtudes que son la esencia misma del liberalismo: la tolerancia, el respeto a la ley, los poderes sometidos a una fiscalización sistemática, porque el poder, cuando no es fiscalizado y contrarrestado con otros poderes, crece, aumenta, se extiende, se profundiza e instala
lo que ha sido, por desgracia, una constante también en la historia de los países latinoamericanos, las dictaduras. Por eso soy un liberal, porque quiero que termine la violencia en América Latina, porque creo que el verdadero progreso es un progreso que a la vez que nos da oportunidades económicas para realizar nuestros anhelos, nuestros sueños, crea un sistema en el cual podemos coexistir con el otro, con el que piensa diferente, con el que adora a otros dioses, con el que tiene otras costumbres diferentes a las nuestras, exigiendo únicamente que aquello que es incompatible con la coexistencia en la diversidad desaparezca, sea abolido, sea objeto de una renuncia civilizada para hacer posible esa coexistencia. Por otra parte, el liberalismo está detrás de los países que han alcanzado las formas más avanzadas de coexistencia en el mundo. Esos países avanzados son socialistas, son comunistas, son países que practican la democracia, son países que han realizado en cierta forma el ideal liberal. Los liberales no creemos que se puede alcanzar la perfección en el campo social, en el campo artístico, en el campo literario, desde luego, pero en el campo social no se puede alcanzar la perfección. No hay una sociedad que sea capaz de organizarse de tal manera que todos sus ciudadanos puedan realizar enteramente su ideal de vida. Eso es absolutamente imposible. Pero los liberales sí creemos que la sociedad es perfectible, que la sociedad puede siempre, si actúa de una manera sensata, racional y creativa, ir eliminando aquello que anda muy mal. Y esa corrección permanente va acercándonos cada vez más a esa imposible felicidad total. Eso es lo que han conseguido los países más avanzados de la Tierra. Allí están, en esa dirección. ¿Y cómo lo han conseguido? A través de la democracia política, a través de la libertad económica, a través de unas políticas culturales que han permitido desarrollar la creatividad al máximo, y han ido perfeccionando las distintas instituciones que hacen posible justamente que esos individuos soberanos puedan realizar a través de su trabajo y de su esfuerzo sus anhelos. Yo creo que no hay que tener ninguna vergüenza en proclamarse liberales y al mismo tiempo rechazar enteramente esa definición y esa categoría para quienes no creen que la libertad es indivisible y, por ejemplo, piensan que con la libertad económica se tiene la panacea para resolver todos los problemas sociales y políticos de una sociedad. En ese sentido hay economistas que han hecho mucho daño al liberalismo. Economistas que son liberales, que creen en el mercado y que piensan que el mercado es la panacea para resolver todos los problemas. Yo creo que los grandes pensadores liberales jamás han pensado que el liberalismo sea simplemente una receta económica que tenga que ver con el mercado. Los liberales han creído siempre en las ideas como el motor realmente de la historia y han creído que detrás de las ideas hay siempre unos valores, una forma de espiritualidad que puede ser laica, pero una forma de espiritualidad que da a esos valores que nos permiten diferenciar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es superficial de lo que es profundo, lo que es bello de lo que es feo, una seguridad para movernos en el mundo dentro de unos ciertos consensos. Ese es el liberalismo que hay que defender y hay que defenderlo a cara descubierta, pidiendo a nuestros adversarios que muestren sus credenciales, Hay un socialismo democrático, desde luego, por supuesto que hay un socialismo democrático que está impregnado de liberalismo. Hay un socialismo que no es democrático, que es totalitario, y es un socialismo que está mortalmente reñido con el liberalismo, desde luego. Ahora, el socialismo democrático, ¿por qué es democrático? Porque ya no es socialismo. Porque el socialismo tradicionalmente sí fue una teoría económica que creía que la propiedad privada de los medios de producción era la fuente de la explotación y de la injusticia y de la desigualdad. El socialismo democrático ha ido renunciando, afortunadamente, a esas
fantasías y ha ido aceptando los principios de la propiedad privada, de la empresa privada, del mercado, y ese socialismo democrático pues es el que está detrás del milagro, entre comillas, suizo, sueco, por ejemplo, y en buena hora, es uno de los caminos que ha tomado la libertad, así como hay un conservadurismo democrático, hay un conservadurismo intolerante, fanático, fascista, que por supuesto está mortalmente reñido con lo que somos los liberales, pero hay un conservadurismo que defiende valores que son respetables, aunque no sean los nuestros, los valores de la tradición, por ejemplo. Es importante que no quede completamente erradicada la tradición en una sociedad. Cuando uno es muy joven piensa que sí, que hay que hacer tabula rasa del pasado. Luego, a medida que va creciendo, descubre que en el pasado hay cosas que son sumamente respetables. Un literato, por ejemplo, ¿cómo podría renunciar a Cervantes? ¿Cómo podría renunciar a Shakespeare? ¿Cómo podría renunciar a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Balzac, a Stendhal? Los argentinos podrían renunciar a Martín Fierro. Los peruanos podríamos renunciar al Inca Garcilaso de la Vega. Y no solo en el campo de la literatura, no solo en el campo de las artes, incluso en el de las costumbres, en el de las maneras de relacionarse. Algo hay en el pasado que aprovechar en el presente. Y entonces ese tipo de conservadurismo está también impregnado de liberalismo. Por eso algunos pensadores liberales han pensado que el liberalismo no debía traducirse jamás en partidos políticos liberales, que el liberalismo debería ser un ambiente, una especie de cultura que impregnara al conjunto de la sociedad y que de alguna manera estuviera descentralizado, dispersa en todos sus partidos políticos y en todos sus individuos. Yo creo que, para terminar con una nota optimista, eso es algo que ha estado pasando en América Latina en los últimos años. El liberalismo se ha estado infiltrando en nuestras sociedades después del fracaso de las dictaduras reaccionarias y fascistoides, del fracaso de los movimientos revolucionarios, radicales. Algo en nuestras sociedades ha empezado a reaccionar y a aceptar como válidas cosas que antes les parecían espeluznantes, terroríficas y fuentes de injusticia. Un liberalismo que no tiene ese nombre, que no se reconoce con ese nombre, es lo que está detrás de lo que ha estado ocurriendo en Chile, de lo que ha estado ocurriendo en el Perú en los últimos 12, 13 años, de lo que está ocurriendo en Colombia, de lo que hoy día empieza a ocurrir en México, por ejemplo. Y esos países en América Latina van progresando, va disminuyendo la violencia, van creciendo las clases medias, van aprendiendo a coexistir en la diversidad. De tal manera que los liberales ya no debemos sentirnos tan marginados, tan escasos, los 4 gatos de costumbre que hemos sido tanto tiempo en el pasado. Yo creo que vamos alcanzando una presencia un poco discreta y a veces detrás de máscaras en la sociedad. Pero no es bueno, digamos, disfrazarse para conseguir sus objetivos. Creo que los liberales tenemos que defender aquello que creemos, combatir aquello en lo que no creemos y continuar disputando entre nosotros para que a través de esas diferencias vaya surgiendo esa elusiva verdad, que es la verdad económica o la verdad social o la verdad política. Es muy lindo y creo que es un aporte realmente escucharte hablar con esa inocencia y esa frescura del liberalismo en un ambiente que está para nosotros tan contaminado de un rechazo extremo, ¿no? En la opinión pública es muy difícil poder decir la palabra liberal sin quedar como un asesino, ¿no? Me gustaría prolongar lo que estás diciendo, sugiriendo la idea de que Internet es un gran aliado al liberalismo en esta transformación cultural que estamos viviendo y que en general todo lo que podríamos denominar cultura digital, que incluso lleva al extremo del gobierno abierto, un gobierno que muestra todas sus cifras y que consulta de una manera muy directa algunas cuestiones,
también tiene que ver con eso, ¿no? Pero me gustaría igual plantearte otro tema, hacer un giro, contarte que a mí me gusta mucho el concepto, es un neologismo, de pobrismo. Pobrismo. Y creo que es importante pensarlo porque es una de las piezas del entramado que tenemos que desarmar si queremos lograr un desarrollo mayor de la Argentina. Para explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de pobrismo, a mí me gusta la frase siguiente: ser pobre no es ser bueno, es ser pobre. Y nosotros vivimos de alguna manera en la ilusión de que la pobreza es prueba de bondad. Es difícil trabajar para el desarrollo si tenemos esta sensación. Si nosotros creemos que ser pobre es ser bueno, vamos a reproducir la pobreza. Me gustaría saber si lo ves, este tema, cómo lo pensás. Y creo que es importante, vuelvo a insistir, porque muchas veces si hacemos la pobreza algo meritorio, que incluso presenta a la pobreza bajo el paraguas de cultura popular, se nos hace muy difícil lograr un desarrollo que requeriría de nosotros la capacidad de tener buena conciencia respecto de la riqueza, no verla como algo censurable, sino más bien como el objetivo de desarrollar, que sería realmente lo que permitiría superar los estados de pobreza que tenemos en el país o en el continente, ¿no? Es decir, creo que hay una sacralización de la pobreza que no ayuda de ninguna manera a superarla. ¿Te parece verosímil este planteo? Mira, yo creo que la única pobreza respetable es la pobreza elegida. Yo acabo de estar hace 2 semanas en un pueblecito perdido ahí en los Andes peruanos, en el departamento de Ancash, un pueblito que se llama Chacas, donde hace 37 años llegó un curita salesiano llamado el padre Hugo de Sensi. En 37 años, este curita ha transformado no solo el pueblo de Chacas, sino toda la región, toda la provincia en la que está el pueblo, una de las más apartadas, a las alturas de los Andes, en el callejón de Conchujos. Y lo ha hecho practicando lo que llama la caridad, que para él es la virtud suprema. Ha convencido a voluntarios de muchos países, pero sobre todo italianos, que se vayan a trabajar a Chacas, ingenieros, médicos, técnicos, maestros, sin cobrar sueldos, sin ganar un salario, sin tener ninguna seguridad social, sin tener ninguna jubilación, es decir, arriesgando enteramente su futuro, el de su familia, porque algunos se van con mujeres, con hijos. Lo único que les garantiza el proyecto que dirige este curita es una casa muy modesta, casas que son prácticamente como las casas de los campesinos de la región, y la comida, es una comida, una especie de olla común. Y algunos de estos voluntarios, bueno, van por 6 meses, van por 1 año, van por 2 años, pero algunos están 10, 20 años ya allí, han tenido sus hijos allí. Todos viven en extrema pobreza y al mismo tiempo han contribuido extraordinariamente a hacer desaparecer la extrema pobreza del lugar. Las cosas que han hecho son absolutamente extraordinarias, han construido centrales eléctricas, han llevado agua a través de canales a todos los anexos y pueblos del contorno, han construido hospitales, escuelas, talleres, han resucitado viejas artesanías que habían desaparecido en la zona, artesanías que exportan, con lo cual reciben unos beneficios que les permiten mantener esta obra, pero ellos no tienen ninguna propiedad privada, las obras que realizan apenas terminan o las ceden a los usufructuarios o las ceden al Estado. Y estos hombres y estas mujeres viven en extrema pobreza. Esa pobreza es respetable, absolutamente respetable porque es elegida. Pero la pobreza que no es elegida, que es la pobreza de la inmensa mayoría de los pobres en el mundo y en América Latina, no es respetable, es absolutamente atroz. Y no hay que identificarla con lo sagrado, con valores morales y políticos. La pobreza es horrible y atroz, no solamente condena a los individuos a vivir en condiciones absolutamente intolerables, monstruosas, sino de alguna manera los frena, los mutila, los castra, los arruina y les impide desarrollarse de una manera mínimamente humana. Entonces la pobreza debe ser combatida y hay que acabar con la pobreza. Y afortunadamente nosotros hemos nacido en una época en la que por primera vez en la historia los pueblos pueden elegir si quieren ser pobres o si quieren ser ricos. Eso nunca fue posible en el pasado. Antes la pobreza, la riqueza de los pueblos pues dependía de circunstancias
que no eran elegibles, la geografía, la fuerza, pero hoy día, en el siglo XXI, los pueblos pueden elegir ser ricos aún no teniendo nada. Yo siempre recordaré una conferencia del profesor Walters, que era uno de los asesores del gobierno británico cuando yo vivía en Londres, y él contó la historia de Hong Kong. Dijo, Hong Kong era una tabla. Hong Kong es una tabla. En Hong Kong no hay absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se explica que Hong Kong sea esa potencia económica mundial? ¿Qué milagro se operó allí para que una tabla de pronto se convirtiera en uno de los países más prósperos y de más altos niveles de vida de los hongkoneses? Simplemente la palabra que explica el milagro es libertad. Hong Kong se abrió al mundo, se convirtió en el territorio más libre del mundo, cuando todavía era una colonia inglesa. Abrió sus fronteras, creó unas reglas de juego estimulantes para la inversión, una estabilidad económica, una seriedad institucional, y eso atrajo a Hong Kong toda la riqueza que hizo en pocas generaciones de Hong Kong uno de los países de más alto nivel de vida en el mundo. Esa historia de Hong Kong es la historia de Singapur. Singapur no tiene nada, Singapur es un pequeño puerto, una ciudad-estado, que yo siempre recuerdo. Yo estuve allí una vez, en la época en que era candidato justamente. Me acuerdo haber quedado deslumbrado con la avenida principal de Singapur, que me pareció más moderna que los Campos Elíseos o la Quinta Avenida. Yo no podía creer la elegancia de las tiendas, la riqueza que aparecía en todas las vitrinas de esa calle. Y me acuerdo que el director de una casa comercial singapurense británica me dijo, mire, esa calle que usted ve y que lo impresiona tanto, yo la he visto de chiquito. Era un lodazal con cocodrilos, donde había unas chozas donde vivían los singapurenses. Eso ocurrió hace 50 años. Y Singapur tiene hoy día unos niveles de vida tan altos como los de Hong Kong, o quizá más altos. Y también la explicación es libertad, libertad económica, no política desgraciadamente, aunque ahora se va abriendo un poco más, pero libertad económica total. Y hoy día los singapurenses tienen. De tal manera que hoy día los países que son pobres, no nos engañemos, han elegido ser pobres. Han elegido unas políticas que traen la pobreza. Han rechazado las políticas que permiten a las sociedades salir de la miseria, salir del subdesarrollo, convertirse en sociedades modernas, en sociedades prósperas. Eso hoy día sabemos cómo se hace, está al alcance de todo el mundo, los ejemplos están allí. Si un país quiere convertirse en un anacronismo histórico y social, pues elige el modelo cubano, eso es Cuba. Elige el modelo de Corea del Norte. Si un país elige ser Corea del Norte, pues va a tener la vida que tiene Corea del Norte. Si un país elige el populismo, sabe exactamente a dónde conduce el populismo. Y en América Latina, ¿cómo no lo vamos a saber? Casi todos nuestros países han vivido el populismo, y el populismo los ha empobrecido, los ha violentado, ha creado una inseguridad, nos ha hecho vivir en confusión. Entonces, ¿por qué Chile es un país que está ya a punto de ser un país del primer mundo? Ya están. Ya la renta per cápita de los chilenos es $20.000. O sea, ahorita van a llegar a lo que es el nivel de vida de Portugal o de Irlanda. Que los chilenos no han sido elegidos por el dedo de Dios, ¿no es cierto? No, han hecho unas políticas determinadas de una manera estable, de una manera continuada, que ha traído ese desarrollo, que ha hecho crecer enormemente a la clase media y que ha empujado a Chile hacia formas muy distantes ya del resto de América Latina, de desarrollo y de prosperidad. Lo que han hecho los chilenos lo pueden hacer los argentinos, lo pueden hacer los brasileños, han empezado a hacerlo en muchos países latinoamericanos, ha empezado a hacerlo en mi país, sobre el que yo era muy pesimista, y sin embargo desde hace 3 años, desde que cayó la dictadura de Fujimori, el Perú va creciendo y va creciendo a pasos muy acelerados gracias a esas políticas liberales, democráticas, de apertura, que traen el progreso y la prosperidad.
Si Argentina hubiera elegido esas políticas, Argentina tendría los más altos niveles del mundo. No hay ninguna razón para que un país como Argentina no tenga los niveles de Suecia o de Suiza, que tienen menos recursos que la Argentina, que están infinitamente más poblados y en un territorio infinitamente más pobre que el territorio argentino. Si Argentina tiene los problemas que tiene, los tiene porque los argentinos decidieron tenerlos. Rechazaron las buenas opciones y eligieron desgraciadamente las malas opciones. Eso lo digo con el gran cariño que tengo yo por la Argentina. Contrariamente a lo que se ha dicho, que me han atribuido hostilidad a los argentinos por las críticas que he hecho yo a los gobiernos argentinos, yo no solo no tengo hostilidad, yo tengo una enorme admiración y cariño por Argentina, porque cuando yo era niño, esto lo he contado muchas veces, el sueño de un latinoamericano no era ir a París, era ir a Buenos Aires. Yo recuerdo en mi casa la admiración que le teníamos a mi tío Lucho. ¿Por qué? Porque había estado en Buenos Aires y él contaba historias de Buenos Aires y nosotros lo escuchábamos, sus sobrinos y sus sobrinas, embebidos, maravillados, porque para nosotros Buenos Aires era lo que años más tarde sería el país para tantos jóvenes del mundo entero. Era el país próspero, era el país culto, era el país donde había teatro, donde había conciertos, donde había ópera, era un país donde no había analfabetos, que tenía el sistema educativo más avanzado del mundo. Bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es una gran tristeza, ¿no? Ahora, lo que debe levantarnos la moral es saber que si Argentina fue eso, Argentina puede volver a hacer eso también, y que depende única y exclusivamente de los argentinos, no depende de ningún factor exógeno, ajeno a la Argentina. Creo que ese es un pensamiento que debe levantarnos la moral en América Latina. Hoy día depende enteramente de nosotros. En el pasado tal vez no era así, pero hoy día sí. Hoy día son nuestras elecciones, nuestras decisiones las que determinan que tengamos los problemas del mundo y andemos como andamos en muchos casos, o que venga desde dentro una fuerza transformadora que en pocas generaciones, que eso también es una gran diferencia con el pasado, en pocas generaciones voltee enteramente la tortilla y nos empuje por el camino del progreso y el camino de la civilización, ¿no? Acabas de señalar grandes verdades con las que no podemos sino coincidir. Se ha dicho que Argentina se diferencia del resto de América Latina porque necesita volver a ser rica, ya fue rica. En cambio, el resto de América Latina recién está tratando de ser rica. Hay una gran diferencia, por cierto. Pero lo que has explicado recién, a través de palabras que son muy, yo diría, fuertes, y es, los pueblos eligen su destino, ahí está, por supuesto, la libertad de elegir. Ahora, el planteo que yo te hago y que me preocupa enormemente es, ¿existe esa libertad de elegir? Porque al mismo tiempo que tenemos la posibilidad de ser libres, tenemos la amenaza de la alienación. Y hay pueblos enteros que están alienados y que no pueden pensar con claridad, que no pueden ser racionales y por lo tanto son arrastrados. En un tiempo, lo sabes mejor que nadie, hubo una idolatría por las masas. Se hablaba que las masas son las que tienen la gran inteligencia y las masas deciden todo y hay que seguir a las masas. Pero las masas humanas reproducen lo que fuimos nosotros antes de convertirnos en individuos. Es decir, fuimos como los animales, donde era la masa. Es decir, los pájaros van en masa, es una bandada. Las ovejas van en manada y los peces van en cardúmenes. Es decir, y la cámpora. Muy bien. Entonces es una masa donde no está el individuo. Y esa masa es arrastrada. Y es arrastrada a través de un elemento que tú conoces mejor que nadie. Y es la fuerza de la palabra. La fuerza de la palabra. Y cómo la palabra en política ha sido tremendamente distorsionada. Por ejemplo, ayer la presidenta habla de democratizar la justicia argentina
a través de un mecanismo que significa colocar la justicia debajo del taco de ella, debajo del zapato del Ejecutivo. Eso es democratizar la justicia, le habla de democratizar. Después de haber pasado el periodo militar, hay una palabra que se nos metió muy profundamente, que es la palabra represión. Entonces, a partir especialmente del kirchnerismo, está mal reprimir, pero se confunde represión con ausencia de ley. Es decir, aquí, por ejemplo, puede haber 10 taxis que cierren la avenida 9 de Julio, porque se les ocurre simplemente, y la policía va a ir a proteger a esos 10 taxis porque no se los puede reprimir, no se les puede pedir, señores, retírense, dejen libre la avenida. En cambio, hay 10.000 o 20.000 autos que están bloqueados, reprimidos por esos 10 taxis, a los cuales no se les da protección. Es decir, el no reprimir significa violar la ley, porque la represión es necesaria para que exista la ley. La ley no significa reprimir, la ley significa que cada uno tiene que respetar obligaciones. Entonces, aquí hay una gran distorsión en cuanto a materia de derechos y obligaciones. Estamos acostumbrados a hablar de los derechos y nos olvidamos que cada derecho tiene un hermanito gemelo al lado que es la obligación. Si yo tengo derecho a vivir, los demás tienen una obligación de no matarme. Hay una obligación al lado. Y en Argentina, en materia de derechos, bueno, eso se ha distorsionado tanto que se vuelve muy difícil la posibilidad de que un pueblo elija lo mejor, porque lo confunden a tal extremo, lo distorsionan tanto el sentido de las palabras, que se produce esa alienación, mediante la cual el pueblo, en vez de elegir lo que mejor le cabría, elige el mal camino. Los malos caminos en la Argentina se han producido justamente por ese estado de alienación. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia momentos que no han sido suficientemente analizados y que dan vergüenza, por cierto. Por ejemplo, el hecho de que todos los golpes militares, todos, sin excepción, han sido celebrados por la sociedad. Todos. Fueron celebrados por la sociedad. Porque había una suerte de cansancio respecto al fracaso del sistema gobernante que existía previamente, más esa alienación. El primer golpe de Estado de la larga serie que hemos padecido ocurrió en 1930, después que durante la década del 20, que fue una de las décadas más brillantes de Argentina, tuvimos la presidencia de Alvear y la presidencia de Irigoyen, entraron aquí las ideas fascistas y las ideas comunistas. Entonces surgió el nacionalismo católico, surgió el fascismo, surgió todo esto, el militarismo, y vino el golpe de Estado de 1930. Y la sociedad salió a celebrarlo, y fue un descalabro brutal. Entonces, aquí estamos con que el progreso, la liberación, el liberalismo, son palabras con las cuales se pelotea y tienen a la sociedad como atontada. Por suerte, como lo dijo bien Alejandro recién, hoy en día las redes sociales, internet, las comunicaciones múltiples que se han desplegado, permiten que la gente se entere de cosas que antes no se entendían. Se sostiene que eso es lo que ayudó a la primavera árabe, por ejemplo, el estallido que se produjo en África del Norte especialmente, es producto de eso. Esperemos que en la Argentina también ocurra, que haya una suerte de desalienación y que se salga de ese manejo falso de las palabras. Aquí, por ejemplo, el progresista, o los sectores llamados progresistas, son los más reaccionarios, que quieren mantener a la Argentina en el pasado y hacerla volver a las peores prácticas. Son progresistas aquellos que opinan que se deben violar las instituciones, se debe destruir la diferencia de la separación de poderes del Estado, se debe hacer un pacto con Irán, por ejemplo, que es un país progresista para esta gente. Entonces, todo esto es parte de una alienación muy seria.